Bueno, él es un gran periodista, el señor Gabriel Fernández, director de la Señal Medios, responsable del área periodística de Radiográfica y ex gerente periodístico de Telam. Muy buenos días, Gabriel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Macarena. Gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es muy importante poder tener esta conversación con usted por todo lo que está pasando tanto a nivel nacional como internacional. Primero, vamos a hablar del tema del contexto internacional que usted ha estado escribiendo mucho, y también tratándolo en su programa de radio, en Radiográfica. El tema de la guerra, ¿no? de Rusia-Ucrania. Y yo lo que le pregunto es, ¿no? Si esta guerra implica que la formación de un nuevo ordenamiento del mundo, o en realidad el mundo ya se empezó a cambiar de antes, hay una configuración mundial anterior a la guerra. Sí, lo que sinceró a nivel planetario la hegemonía del capital financiero, que quedó plasmada en la letra a través del consenso de Washington, es que ese tipo de acumulación rentística descreía, no necesitaba o desplazaba la inversión productiva, lo cual originó durante las últimas décadas una creciente desocupación y una creciente concentración de riquezas sin sustento, es decir, sin base material que las fundamentara. Esto, que en principio fue una sucesión de planes de ajuste destinados a el planeta periférico, fue adentrándose en las propias naciones del norte, generándole muchas dificultades estructurales. El caso más importante es el de Estados Unidos y también Europa. Desde fines del siglo pasado se detectó con el efecto tequila, se observó que no tenía grandes salidas, pero la hegemonía fue muy fuerte y junto con el control de estados y de las finanzas, ese gran capital productivo, rentístico, con gran facilidad para la circulación y para la aquilatación de recursos sin sustento, fue cooptando el conjunto de los medios de comunicación internacionales más fuertes, de allí que sigan hoy enfocando el mundo como pretenden hacerlo, es decir, una imagen distorsionada de no menos de 2 décadas atrás. La situación derivó en las primeras crisis de este siglo, en las cuales la República Argentina fue vanguardia en la protesta social, violenta y asamblearia de fines del siglo anterior y comienzos del presente, que eclosionó en el 2001, y también en la solución, es decir, en buscar caminos que estén relacionados con apuestas a la producción, al desarrollo y al trabajo, a través de una filosofía tercerista como la surgida en la Argentina. Esto llevó también junto con la crisis financiera del 2008-2010, a que desde el mismo periodo más o menos en el cual la Argentina levanta cabeza, potencias importantes que hasta ese momento habían estado ocluidas o habían estado opacadas o sojuzgadas bajo ese perfil que venimos describiendo, como China, como Rusia, como India, como Irán, se pusieran decididamente de pie, fortalecieran el rol de los estados, intervinieran en las economías y apostaran al trabajo, a la creación de bienes de producción y consumo. En cierto punto le dieran una nueva oportunidad al capitalismo en su sentido profundo productivo y dejaran de lado el capitalismo rentístico. Bien, entonces usted también lo ha planteado esto, pero Trump, por ejemplo, siendo un presidente de Estados Unidos, también ayudó de alguna manera a construir Yo creo que multipolar. sí, Trump entendió lo que estaba pasando, pero el Estado profundo norteamericano tiene muy atoradas las salidas allí. Entonces no logró desplegar
la acción norteamericana interna que el pueblo norteamericano le estaba demandando. Es decir, no logró afirmarse en la determinación de llevar adelante un proyecto productivo con eje en la interioridad industrial norteamericana. Esto es un tema serio, porque si nosotros observamos todo el proceso de Trump, nos vamos a encontrar con que para poder llevar adelante una política como le pedía el trabajador precarizado norteamericano y el desocupado, donde digamos la situación social es alarmante en Estados Unidos, para poder justificarla tenía que tener una verba muy potente, una verba muy decidora e insultante, que más allá de la figura de tal o cual gobernante, ¿a dónde voy? La sensación es que Estados Unidos, después de muchas décadas de ofensiva, está configurado sobre la agresión al otro. Aun cuando alguien quiera desarrollar la industria, con eso no basta. Además hay que atacar a alguien, aunque más no fuera verbalmente. Esto creo que lleva a una perspectiva compleja que la humanidad se tiene que plantear en algún momento, y es qué hacer con Estados Unidos, porque los Estados Unidos tal como están, ya sea a través de un proyecto atlantista, belicista como el de Biden, o a través de un proyecto laboralista e inversor como el de Trump, no puede salirse del esquema violentista, ya sea en los hechos o en la verba. Y esto señala que para un norteamericano promedio gobernar es atacar al otro. Y esto es un problema que la humanidad va a tener que resolver. De algún modo, con las acciones de Estados Unidos y la OTAN sobre Eurasia, podemos entender un poco esto que estamos viviendo. Pero a mí me preocupa bastante el tema, porque es el imperio más violento que ha conocido la humanidad. Y no puede zafar de esa tendencia. Es un problema a resolver para todos. Sin embargo, en los medios de comunicación hegemónicos, ¿no?, nos muestran, nos están dando esa imagen de Putin, ¿no? Como que la bestia es Putin, el monstruo es Putin. Sí, bueno, ellos ya desde los años 90 van cercando la comunicación a nivel planetario a través de la adquisición de las acciones de los medios más importantes, y logran que esos medios transmitan en cadena, ¿no? Es decir, se baja una línea en determinado sentido y no importan los hechos, sino las calificaciones previas que los dirigentes realizan. Por ejemplo, tal dirigente como apuesta a la producción de bienes de producción y consumo es populista y debe ser combatido. Y tal otro dirigente, aunque sea un genocida, un asesino y además un empobrecedor a través de los planes económicos de su propio pueblo, se define que es demócrata y se lo califica de demócrata a diestra y siniestra. Es una verdadera curiosidad, lo cual nos lleva a tener una visión muy borroneada, muy difuminada del mundo en el cual vivimos, con la intención de desinformar para cegar, para dejar de lado las ansias de lucha de los pueblos que en un momento progresivo para el conjunto de la humanidad creen estar perdiendo. Y siempre, por más que sea comunicación y no necesariamente datos del PBI reales, el creer que se está en retroceso implica un deterioro de las posibilidades de lucha futuras. Creo que están apostando allí, de otro modo la situación estaría mucho más clara. De hecho, las naciones europeas están intentando despegarse del belicismo de la OTAN precisamente porque observan que con la multipolaridad pueden llegar a hacer muy buenos negocios con grandes potencias emergentes, mientras que la OTAN y los Estados Unidos lo que propone son planes de ajuste, extracción de recursos, aspiradora de las sociedades para el salvataje de los grandes bancos. La situación está bastante clara, pero como el decir es oscuro a nivel público internacional por estos medios que vos mencionás, es muy difícil para el ciudadano promedio hacerse de la realidad, entenderla y ver que puede transformarla y que puede transformarla positivamente.
Tal cual, a nosotros nos pasa que intentando comunicar estas problemáticas internacionales, ya el tema internacional es más complejo, el tema del acceso a las fuentes, porque también hay que ver con qué fuentes uno se informa y puede informar al otro, ¿no? También es una actividad hasta incluso más difícil que por ahí si estamos hablando de cuestiones locales, que por ahí para nosotros es mucho más fácil corroborarlas, ¿no? Estando lejos, la distancia. Así que realmente lo que, por ejemplo, lo que usted hace es muy importante porque nos ayuda a tomar otras visiones, otra dimensión de lo que está sucediendo. Y yo arranqué cuando nacía este proceso, ¿no? Es decir, yo arranqué cerca del año 1986 en Prensa Latina, la agencia latinoamericana de noticias, y ahí pude ver cómo era la clave que en cierto modo se iba a desplazar a lo largo de los años. Recuerdo estar cubriendo en la Argentina un acto convocado por la Confederación General del Trabajo en contra del Fondo Monetario Internacional. Estaba Ubaldini, había unas 200.000 personas, calculo, sobre la 9 de julio. Era realmente la información del momento a nivel internacional, porque en ningún país del mundo, más allá de las protestas de grupos activos, se había juntado una multitud fenomenal para repudiar el Fondo Monetario. Eso no salió en ningún medio de la competencia internacional, en ninguna de las agencias internacionales que no fuera la nuestra. Claro. Mientras tanto, un ciudadano cubano aislado decidió encadenarse frente a una repartición oficial para pedir libertad en contra de la presunta dictadura de Fidel Castro. Era uno solo, que ni siquiera recibía el apoyo de una agrupación, pero estaba ahí. Bueno, fue portada de todos los medios del mundo, todas las agencias internacionales lo cubrieron, frente a 200.000 personas, que eran una noticia sensacional por el repudio que canalizaban desde el tercer mundo sobre el Fondo Monetario. Los medios optaron por publicar la imagen de un tipo que se había encadenado porque no le gustaba Fidel Castro, que ni siquiera fue reprimido por el gobierno cubano porque no le interesó lo que ese hombre a solas podía llegar a hacer. Ese es el perfil, el juego que existe a nivel medios internacionales. La desproporción, la inversión de los términos y el cubrir únicamente lo que les interesa y desde el perfil que les interesa. Totalmente ejemplificador lo que nos está contando, ¿no? Realmente lo grafica muy bien. Y con respecto a la coyuntura nacional, que realmente también estamos en un momento político bastante complejo, usted escribió un texto titulado Inquietudes, y que refiere a esto de una necesidad de definiciones de parte de la conducción. ¿Cómo ve usted lo que está pasando actualmente, ya sea con estas diferencias en el frente, el acuerdo con el fondo, la necesidad de buscar un rumbo con el tema precios, con todo lo que las problemáticas que estamos viviendo los argentinos? A mí me parece que amparado en el movimiento obrero se pudo construir por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner la coalición Frente de Todos, que la misma desarrolló una amalgama entre fuerzas que pueden ser calificadas filosóficamente como peronistas por un lado y desarrollistas por otro, y que esa amalgama sirvió para desplazar al neoliberalismo, desplazar al liberalismo antinacional del gobierno. Es decir, fue un éxito. A partir de allí, pandemia y lucha contra la recesión heredada de conjunto, lo que hace el gobierno es desarrollar una suerte de acciones que intenten ordenar la vida económica local para poder salir adelante, con preeminencia de un perfil desarrollista, es decir, no ocuparse tanto de la distribución interna, sino del crecimiento. Pero logró el crecimiento, un 10% importante el año pasado y perspectivas interesantes a futuro. Lo logró a través de la ejecución de determinadas variables que en la economía argentina, que es muy potente de base, a veces basta con no agredir a la producción. Es decir, tener tasas equilibradas, tener
apertura de paritarias, tener asistencia social. Ya solo eso, debido al potencial de las empresas medianas y cooperativas argentinas y de la feracidad del suelo, lo que se logra es un crecimiento que es lo que se ha conseguido. Por supuesto que, como era de esperar, una parte importante de la población, con todo derecho, se siente excluida de ese crecimiento y señala la necesidad de una distribución interna más fuerte. Sí. No ha cambiado de identidad esa zona de la población, sino que en las últimas primarias lo que se abstuvo fue de votar. Lo que prefirió fue impugnar, fue votar en blanco, fue no concurrir, pero no pasar a votar al liberalismo que la había sumido en esa miseria. Ahí empieza un proceso de despegue de una de las fuerzas que configuran el Frente de Todos, en cierto modo cargándole la romana a la otra vertiente. Y esto eclosiona en los últimos días a través del debate alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un debate que está más situado sobre lo emblemático que sobre lo práctico, porque en realidad el acuerdo no significa gran cosa, ni a favor ni en contra de la economía argentina, es absolutamente manejable, y lo que se aprovecha, se usufructúa desde un sector y del otro, es para, en cierto modo, señalar. Ellos están por la patria, nosotros estamos por el crecimiento, o ellos están por la antipatria y nosotros estamos por la defensa de la soberanía. Esto está llevando a un nivel de confrontación interna que puede deshacer la coalición entre las distintas zonas del movimiento nacional que permitió la derrota del neoliberalismo, si tomamos en cuenta que los grandes bloques, los dos grandes bloques de la sociedad argentina persisten. Cuando uno va unido tiene preeminencia, si va dividido tiende a decrecer en su caudal electoral. Claro. Realmente entonces, según su punto de vista, el acuerdo del fondo no implicaría un gran ajuste, como sí lo denuncia parte del Frente de Todos, de los legisladores que votaron en contra. No, eso no me parece ni siquiera algo importante. De hecho, no hay privatizaciones, de hecho no hay recorte de jubilaciones, no hay recorte de ingresos promedio de la sociedad. De todos modos, la sociedad necesita mucho más que eso, necesita presionar, tensionar para abrir el juego y distribuir de manera plena. No solo necesita equilibrar los valores presentes, sino mejorarlos. Ahora, eso es pulseada y lucha interna, y no hay ninguna organización internacional que pueda evitarlo con un paper, ¿no? Lo que sucede aquí es que se están dando tres opciones a futuro. Una de ellas es que Cristina Fernández de Kirchner asuma la conducción del movimiento, sí. Deje de, enviar cartas y asuma la conducción del movimiento. La otra es que Alberto Fernández la asuma o intente asumirla, alguno de los dos marque el destino, el rumbo, sí. Y la otra opción, que es la que se intentó durante los primeros meses de gobierno, es la de admitir las diferencias, admitir que hay dos alas en el movimiento, y esas dos alas, para evitar la ruptura, confluyan conteniendo a los distintos espacios que se sientan representados en las mismas. Es decir, aquellos que están de acuerdo con el fondo, aquellos que están en contra del acuerdo con el fondo, aquellos que piensan que el crecimiento es la prioridad y aquellos que piensan que la prioridad es la distribución. Son alas que en general tienden a contrastar, pero no tienen por qué ser antagónicas. Entonces, o Cristina agarra el liderazgo que se señala, como lo señaló Larroque hace pocos días, sustentado en ser la parte mayoritaria del Frente de Todos, o Alberto, que parece no tener una gran vocación en esa dirección, sintetiza su presidencia nacional con el liderazgo político que podría intentar llevar adelante, o hay un nuevo acuerdo en el seno del Frente de Todos para lograr
que cada una de esas vertientes confluya con la otra, admitiendo las diferencias y sin necesidad de votar en conjunto, sin necesidad de actuar en todo, pero teniendo un marco de acuerdo básico. Por ejemplo, vamos a combatir los precios juntos, vamos a fomentar el aumento salarial juntos, vamos a impulsar la productividad, vamos a manejar las finanzas, esos elementos básicos de gobierno que no necesariamente implican estar de acuerdo en las acciones parlamentarias ni en todas las medidas de gobierno. Claro, un acuerdo básico en lo más importante, en los puntos más... lo más puntual vendría a ser. Acá mi compañero Gabriel Coco le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola Gabriel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Una consulta como para sacarlo un poquito de la dinámica actual en la que está al frente de todos y está discutiendo, digamos, la proyección de lo que viene en estos 2 años. ¿Cómo ve usted la política comunicacional oficial del gobierno? Si producto de esas mismas internas están, digamos, en una fricción pública que en un punto no solo le resta votos, sino también le resta cierto nivel de credibilidad. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Creo que si uno mira para atrás se va a encontrar con que los errores ostensibles de comunicación de este gobierno y de Alberto Fernández en particular tienen su matriz en el propio mandato que se recibió desde el electorado en el último tramo de la gestión macrista. El mandato era, bueno, con Cristina hay mucha crispación, nosotros necesitamos un liderazgo tranquilo, donde no haya un clásico con Clarín de manera permanente. Esto generó una ilusión de que era posible, porque una cosa es planteárselo y otra cosa es posible, como demuestran Clarín, La Nación, Infobae, Perfil. No es posible acordar con ellos porque la rueda de su fortuna está atada al deterioro del país, son parte del proyecto rentístico, son parte inclusive del proyecto agroexportador radicalizado, son compañías que tanto en el caso de Clarín como el de La Nación están involucradas entre los grandes exportadores de alimentos que necesitan equilibrar injustamente los precios externos con los internos. Entonces, todo intento de ser amigo de Héctor Magneto, todo intento de ser amigo de los grandes directivos de las corporaciones comunicacionales va hacia el fracaso. Pero ese fue el mandato. Se pensó, y también lo pensó la militancia, que si se aflojaba en el 2019 con la tensión y con la polémica continua con los medios, iba a mejorar el clima social. Los medios lo impidieron. No hubo capacidad de reversión de eso, una inteligencia común que permitiera disponer de una política comunicacional adecuada. Y lo más grave, lo más doloroso, es que existe capacidad instalada. Por un lado existen los grandes medios del Estado, que son importantes y tienen llegada, claro, depende de cómo se los trabaje, y los medios populares, donde el pueblo ha ido construyendo su voz paso a paso a lo largo de los años y ya están instalados. Lo que necesitan es la inyección vital de la pauta publicitaria y una posibilidad de tener caños más potentes, pertrechos, para poder llegar a todos lados. El gobierno tiene la instalación mediática puesta y no la aprovecha, y sigue intentando congraciarse de un modo u otro con los medios concentrados, que en realidad tienen un proyecto que está mucho más allá de lo que piensa, lo que necesita una empresa. Son parte de conglomerados que necesitan otro tipo de lógica económica. Ahora, lo que emite cada uno de los protagonistas, hilvanando los dos segmentos que venimos charlando, implica, más allá del ataque de los medios, una responsabilidad propia. Y ahí es donde yo señalo que las dos grandes vertientes que componen el Frente de Todos deben reflexionar acerca del tono a través del cual se están involucrando en los debates. Porque si vos lo que haces es emitir un mensaje que diga que el otro, el que está al lado tuyo en la construcción frentista, es traidor, es apátrida, o es desestabilizador, o es golpista, si vos planteas las cosas en adjetivos sin retorno, lo que sucede es que la escalada
interna de contraste crece y termina en división. Bueno, si están seguros que el otro es así, bueno, que lo planteen y que tomen una determinación, pero generar un clima de contraste permanente, lo único que va a lograr es fractura en beneficio del poder oligárquico, en lugar de unidad en beneficio del sector popular. Claro, usted dice los adjetivos sin retorno, y los adjetivos sin retornos en el interior del Frente de Todos existen mínimo desde 2017, digamos, y es como que continúa esa forma de comunicación interna dentro del Frente de Todos y externa a través de toda la comunicación pública, digamos. Es como que eso no está resuelto, y de pronto es también muy evidente que continúan en esa línea. Usted como que dice, tiene que haber una conciliación, pero de hecho en la práctica no la hay. Si no la hay, y si no puede haberla porque los proyectos son antagónicos, esa es la pregunta. Claro. Digamos, nosotros tenemos un proyecto antagónico con el sector rentista y oligárquico, ¿no? Sí. Exportador y especulador, endeudador, además. Sí. Ahora, ¿se anuló esa contradicción y ahora se trasladó adentro del Frente de Todos? Hay que preguntárselo. Porque si vos considerás que son traidores, qué sé yo, quiere decir que has trasladado la contradicción general nacional, la has trasladado puertas adentro del Frente de Todos. Si es así, no hay nada que hacer, porque si, como dice un sector importante del kirchnerismo, lo que Alberto ha aceptado es cogobernar con el FMI, lo único que le queda a ese sector del kirchnerismo es romper. Claro. Porque ¿por qué va a colaborar con el FMI? Pero además yo pienso, para sincerar estas dificultades que tiene el movimiento nacional, si, como dice Larroque y como es de común difusión, el sector kirchnerista es el más potente y el más numeroso del Frente de Todos, el que armó el frente, el que le sugirió la candidatura a alguien que no pensaba ser candidato y que nosotros no teníamos en el radar como posible candidato del movimiento, ¿por qué no puso al ministro de Economía y desarrolló la acción que consideraba correcta? ¿Por qué se la pasó criticando las negociaciones en vez de hacer las negociaciones, si tiene el poder, para llevarlas adelante como corresponde? Coincido totalmente. Es decir, cuando vos te toca dirigir un medio de comunicación, vos no mandás cartas de lectores a tu medio de comunicación diciendo yo no estoy de acuerdo con esto o con el otro. Bueno, cuando lo dirigís, te pones al frente del medio y garantizás el lineamiento editorial adecuado. Esto de realizar una oposición interna tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Y el límite es, si tenés el poder para reconducir la orientación, tenés la obligación de hacerlo, y si no hay síntesis, y ahí viene el tema de la pregunta, tenés la obligación de buscar otros rumbos. Entonces, mi pregunta es, los protagonistas de este debate interno del movimiento, ¿consideran que los proyectos internos son antagónicos? Porque es un tema muy serio, no es una respuesta fácil. Se habla como si fueran antagónicos. Entonces yo digo, con toda franqueza, primero hay que definir si son antagónicos, y si efectivamente lo son, hay que tomar medidas en consonancia. Gabriel, la verdad muchísimas gracias. Clarísimo, y bueno, nos quedamos con todos estos temas para analizar. Le agradecemos mucho, ya nos tenemos que ir a un corte, pero ojalá podamos seguir conversando porque realmente es un aporte muy, muy importante. Bueno, nos quedamos todos pensando, reflexionando. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Chao. Un buen fin de semana. Bueno, estábamos hablando con Gabriel Fernández, director de la Señal Medios, responsable del área periodística de Radiográfica, ex gerente periodístico de Telam. Dejándonos un lujo, pero bueno, ya nos pasamos de las 12, así que en el próximo bloque seguimos con otras voces, que todavía nos queda una